que no acudamos a urgencias, a los hospitales o al quirófano, a una operación que tengamos programada por miedo al contagio. Eso es lo que dice la Asociación Española de Cirujanos, que nos recuerdan que a pesar de la pandemia, los quirófanos son espacios seguros. Hablamos con el doctor Israel Díaz del Val, miembro de esta Asociación de Cirujanos, doctor en el Hospital de Basurto, Arratsaldeon. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este mensaje, este recordatorio que nos han hecho a todos los ciudadanos, y entiendo que también a las administraciones, porque se ha detectado que hay miedo a acudir a los hospitales, que hay miedo a someterse a una operación ya programada. A ver, los pacientes, lógicamente, oyen los medios de comunicación, saben que la presión hospitalaria está aumentando, saben que ha subido el número de contagios, tal vez les han dicho que su municipio está cerrado y que no pueden salir a los municipios vecinos y, lógicamente, se hacen esta pregunta. Por nuestra parte, no nos queda más que insistir en que los quirófanos son espacios seguros y que, lógicamente, habrá que saber muy bien qué intervenciones quirúrgicas no pueden demorarse en absolutos, cuáles pueden esperar un poco y por supuesto, habrá que equilibrar la urgencia con la necesidad de intervenirse de una enfermedad maligna o una enfermedad benigna que provoque muchos síntomas e interfiera con la calidad de vida sustancialmente. Sin embargo, que sabemos que debido a esta presión hospitalaria, sobre todo la que estamos viviendo ahora mismo estas semanas, sí es verdad que se están retrasando operaciones. Entiendo que retrasando, no suspendiendo. ¿Es así, doctor? A ver, por supuesto, no se están suspendiendo las operaciones. Es cierto que ahora mismo los pacientes que necesitan acudir en el postoperatorio a una unidad de cuidados intensivos, a una reanimación, ese es un espacio del hospital particularmente lleno, particularmente infectado y en el que hay que respetar los espacios limpios, lógicamente, para seguir estos circuitos. Hay intervenciones en las que hemos dicho a los pacientes vamos a intentar esperar un par de semanas o 3, lo cual no interfiere con el pronóstico de la enfermedad, pero ahora mismo es verdad que las cirugías en las que el paciente va destinado a reanimación hay que seleccionarlas muy bien, hay que priorizarlas claramente y ahí hay que elegir esas operaciones que no deben retrasarse nada. Hay otras que pueden esperar un poco, pero por supuesto no se castiga a nadie, algunos tendrán que esperar un poquito más. Sí. Interpreto por sus palabras que el problema no está tanto en la ocupación de los quirófanos como en ese posoperatorio y ocupación de camas, ¿no? A ver, es cierto que el hospital, las plantas de hospitalización no están sobresaturados. Es verdad que ha subido bastante la ocupación de camas, sobre todo la última semana, pero fundamentalmente las que están un poco al límite y a las que tenemos que dejar espacio por si tienen que crecer son las unidades de críticos, las camas de cuidados intensivos o de reanimación. Cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de oncología, ya estamos hablando de palabras mayores. Entiendo que hay especial mimo, especial cuidado en no retrasar las atenciones, las operaciones en este tipo de enfermedades, ¿no? Por supuesto. A ver, toda la cirugía nos deja, a ver, la cirugía oncológica, la cirugía del cáncer, no podemos decir que es cirugía urgente, es cirugía que hay que operar sin prisa pero sin pausa, por decirlo de alguna manera, y en la que tenemos un cierto margen. Ese margen, un paciente que tiene una enfermedad maligna pero precoz, es cierto que no pasa nada por operarle mañana o dentro de 2 semanas. Y por otro lado, personas que reciben radioterapia o quimioterapia antes de la cirugía tienen un margen en el que la cirugía aporta su máximo beneficio, pero ese margen suele tener unas semanas de plazo. Digamos que después de, no sé, la cirugía del cáncer de esófago, por ejemplo, si a la persona le han dado radioterapia, pues el margen para operarle será pues unas 6, 8, 10 semanas después de acabar la radioterapia, que es donde la cirugía aporta su máximo beneficio, porque el campo quirúrgico está, digamos, bien y el paciente se ha recuperado de ese primer tratamiento. De alguna manera, pero tenemos margen. ¿Quién decide que hay un retraso? ¿El médico, un equipo médico, el equipo directivo de un hospital? A ver, lógicamente la mayoría de las decisiones son trabajos que llamamos multidisciplinares. Hay
aunque siempre cada paciente piensa que su enfermedad es la primera, cada cirujano piensa que su patología o la que él cubre es la primera, lógicamente, pues hay que priorizar. Es decir, en un hospital como el Hospital Universitario Basurto, donde yo trabajo, pues evidentemente hay que dejar espacio pues, a los neurocirujanos, a los traumatólogos, a los coloproctólogos, a los urólogos. En fin, ahí pues entre todos vamos decidiendo. Tenemos que saber qué pacientes están en lista de espera, eso es fácil de controlar y de saber hoy en día, y quiénes tienen que ir primero. Ahí, lógicamente, hay que negociar. Hay una dirección médica, una dirección quirúrgica, que son las que nos ayudan a priorizar estas cosas. Es verdad que ha citado el hospital de Basurto. ¿Cómo se define la situación allí de presión hospitalaria? Bueno, a ver, desde la Asociación Española de Cirujanos se estableció una clasificación de 1 a 5 grados que depende, por una parte, del porcentaje de camas hospitalarias ocupadas. Ahora mismo estaríamos en una fase 3, vamos a decir. No es el momento en el que lógicamente las urgencias se atienden siempre, incluso en fase 5. Evidentemente una persona llega al hospital con una apendicitis aguda, todo el mundo sabe que esa es una intervención que cuanto antes la hagamos, pues más liviana será y más pronta la recuperación. Estamos, vamos a decir, en una fase 3 aproximadamente, y eso quiere decir que tenemos que operar la cirugía del cáncer, la cirugía oncológica en plazo, y la cirugía programada, el resto de la cirugía programada, priorizando y dejándonos siempre un poquito abierta la posibilidad de poder realizar cambios. Eso es molesto, evidentemente, para los pacientes, que, pues bueno, pues el familiar se ha pedido el día para venir a la operación, sabemos que es molesto, pero bueno, por desgracia es la situación y el momento que nos ha tocado vivir. ¿Habría alternativas a un retraso? Por ejemplo, se me ocurre derivar a la sanidad privada, por ejemplo. Es evidente que hay intervenciones que se pueden realizar en las mismas condiciones, en excelentes condiciones, en condiciones óptimas para el paciente, en un hospital como el de Basurto, como el de Cruces o como el de Galdacao, o que se puede hacer en una clínica privada. Las clínicas privadas, lógicamente, tienen también sus unidades de críticos, y eso es lo que se puede negociar. No estamos en ese momento. En la primera ola de la pandemia hubo que negociar más en conjunto, contar con los recursos sanitarios como un todo, y determinar qué estructuras serán limpias, cuáles serán sucias. Y bueno, probablemente no estamos ahí. O sea, hasta ahora hemos cancelado algunas operaciones, vamos a decir, retrasado. Esperamos que eso signifique solo pues, un retraso de unas semanas para la mayoría de los pacientes, pero esa es sin duda una puerta en la que hay que pensar. Claro. Eso es una asignatura que nos queda pendiente ahí, ¿verdad? Esa asignatura queda pendiente, pero bueno, yo creo que hoy en día existe diálogo entre los profesionales. A ver, el interés común es la salud. La pelea entre la pública y la privada yo creo que es ficticia. El paciente tiene derecho a elegir, y probablemente en estas circunstancias pues no es tan fácil elegir. Hay que saber cuál es su enfermedad, dónde puede tratarse muy bien, no dónde puede tratarse regular, y decidir si se debe de hacer en el hospital con todas las medidas, con todas las precauciones para protegerse contra el COVID, si se debe remitir a un hospital limpio que esté fuera del hospital, o si la mejor alternativa es esperar unas semanas. Doctor, por tanto, hay un mensaje que desde la Asociación de Cirujanos se dirige al ciudadano o al paciente, que es acudir a urgencias, ¿no? A ver, sin ninguna duda, que decir, si uno tiene un problema, es cierto que hay que pensar, uno tiene un problema que no se resuelve en atención primaria, lógicamente la urgencia está para eso. Uno de los riesgos que ocurren en situaciones como esta es que ciertas enfermedades comunes pasan a segundo plano. No podemos quitar importancia a ciertos síntomas de alarma, entre comillas, que significa que algo se está desarrollando, que algo se está produciendo y que algo hay que investigar. Hay que acudir a urgencias, hay que consultar con el médico de cabecera. Es cierto que a lo mejor a veces no nos dan la cita de inmediato en el médico de cabecera, sino que nos dicen, vale, apunto, y hacemos una primera consulta no presencial, pero evidentemente la salud sigue siendo una de las primeras prioridades, y por tanto pues no hay que dejar de lado los síntomas, hay que insistir si algo no mejora, no hay que dejar para dentro de 6 meses ciertas pruebas diagnósticas que pueden marcar la diferencia entre diagnosticar una enfermedad a tiempo de curarse o no.
Esto es el mensaje, por tanto, para el ciudadano. ¿Y cuál es el mensaje que también la asociación destina a la administración o a las instituciones? A ver, las instituciones yo creo que tienen, a ver, yo estoy seguro de que ellos tienen una visión de conjunto en la que saben poner en su lugar la urgencia, las enfermedades programadas, la cirugía, la patología médica. A ver, evidentemente yo creo que tenemos que pensar que estamos todos en el mismo barco. Como cirujanos sabemos que hay momentos en los que hay que, para una parte de la patología que atendemos, quedarse en segundo plano y tal vez pues apoyar a otras especialidades o a otros servicios. En la administración, lógicamente, tiene que ser conscientes de que no todo es COVID, aunque eso sin duda es la prioridad número uno, pero tienen que ser conscientes de que hay otras enfermedades que siguen su curso, que deben ser diagnosticadas a tiempo y que no podemos caer en el error de crear segundas víctimas porque hemos cerrado las puertas a todo lo demás. Efectivamente, coincido plenamente con ese mensaje. El COVID no lo es todo. O sea, es lo que está marcando nuestras vidas, digamos la de todo el planeta, porque es un problema global, pero luego a título individual cada uno tiene sus dolencias y hay que atenderlas. Sería eso. Claro, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias por esta intervención y nada, poco a poco a ver si vamos terminando ya con esta pandemia ahí en este año 2021, que de momento el mes de enero se está portando muy mal, ¿eh? Sí, se está portando muy mal, a ver si conseguimos ya frenarla de una vez con todos los medios a nuestro alcance. Muchas gracias, un placer. Hasta cuando quiera, doctor, aquí estamos a su disposición. Este es también el mensaje de los cirujanos. Tenemos que portarnos bien, a ver si conseguimos terminar con esta pandemia, bueno, pues ya en el mes que empieza el lunes. Hablábamos con el doctor Israel Díaz del Val, del Hospital de Basurto, cirujano, miembro de la Asociación de Cirujanos.